Ya que estamos hablando de lo que pasó y lo que fue el país que dejamos de ser, si analizamos desde 1930 en adelante, ¿no? Estaba recordando La República Perdida 1, Ah, sí. con un relato de Juan Carlos Beltrán. Eh, ¿Cómo fue esa preparación, ese documental tan exitoso? Mira, todo vino a caballo de una cantidad de circunstancias que fue como la rueda para Sí. los cuadrumanos aquellos. Yo siempre tuve muy buena relación con Kibes Taif. No me preguntes por qué, porque la relación mía con el Teatro San Martín era comunicar siempre alguna gacetilla, hablar de ella en un programa que yo tenía en Radio Municipal de entonces, de vez en cuando invitar a alguno de los artistas a que viniera al programa. Y eso Kibes Taif lo tomó en manera de retribuirme con su amistad. Somos amigos con Kibes Taif. Un día me llama a casa. Beltrán, sí, Kibe. Ah, ¿cómo te va? Dice, mira, estoy acá con Luis Gregorich. Me vino a preguntar a quién conozco yo como para poder hacer un documental, que sé lo cuánto, de acá de allá. Dice, yo me acordé de vos. Dice, no es porque no conozca a otro, pero me parece que vos sos la persona indicada. ¿Qué hice yo? No sé. Me pongo en contacto con Gregorich, nos encontramos en un café como corresponde en Buenos Aires, charlamos, me mostró el libro. No puedo decir me gustó, me complajo, ¿no? Es decir, no era un libro mentiroso. Se ajustaba a la realidad porque era el relato Claro. de ella. De la forma que se diga, puede decir, bueno, parece una película de los radicales. Puede ser, pero está la historia planteada tal como sucedió. El mérito de contarlo no es de una persona con un partidismo político, sino de poder decir la verdad ante la gente, ¿no? Dice, bueno, sí, Kibe me dijo, qué sé yo, de acá de allá. Dice, mire, yo mañana tengo que reunirme con el productor, Federico Urioste. ¿Quiere que...? Sí, cómo no. Bueno, lo encontramos, Federico Urioste, mucho gusto. Empezamos a hablar y me dice, me alegro que te hayan elegido porque tenés la voz justa que yo imaginé que tendría que tener este libro. El relato. Bueno, a la semana siguiente ya estábamos de acuerdo en un montón de cosas, empezamos a grabar. Claro, fuimos a grabar a un estudio de grabación. Sí, de Yo radio. no veía una sola máquina de proyectar películas ni nada, y qué sé yo. Entonces le pregunto a Federico Urioste, Federico, digo, ¿Cuál es el ritmo? ¿dónde vamos a ver las películas? No, dice, no hay una sola toma arreglada todavía. Tenemos toda la película, dice, cortada en pedacitos, hay que pegarlo como corresponde. Dice, pero quédate tranquilo que vas a trabajar con el director. ¿Y el hilo conductor iba a ser el relato? Claro, claro. Quedó para un programa de casi 3 horas, hubo que podar. Es decir, quitar lo menos trascendente de todo lo que se había hecho en el libreto para adaptarlo a una proyección de cine y con la urgencia que se necesitaba en los últimos tiempos de la Junta Militar con el comienzo de la... claro, el comienzo de la propaganda política y todo, ¿no? Entonces, Miguel Pérez, que me pareció un personaje digno de todo encomio, por ende de tanto respeto, me dice, Beltrán, dice, lo siento mucho, dice, pero no te puedo mostrar un solo fotograma. Ahora yo los tengo todos acá, dice, si sos capaz de entender lo que digo, esto va a quedar bien, si no, lo lamento. Bueno, pensamos, espera, dice, esto hacelo más así, porque acá aparece una escena que no sé cuánto, bueno, vamos para atrás, vamos de nuevo. Él iba recreando la película en su cerebro. Claro, con la oreja escuchaba lo que yo decía, y creo que cerraba los ojos para verla. Bueno, estuvimos trabajando 11 días, lo que hubiera sido un trabajo de 3 o 4 nos llevó 11 días. Pasa el tiempo, habrán pasado 2 semanas, y una noche estábamos en casa cenando y teléfono. ¿Quién es? Beltrán, sí, discúlpame que te moleste, Miguel Pérez. Dice, no tenés idea de la película que hicimos, me dice él, ¿no?
Yo le digo, ¿qué hiciste? No. Dice, porque el trabajo tuyo salió irreprochable. Fue la primera mención a mi trabajo que yo recibía de todo esto, ¿no? Al amanecer del 6 de septiembre de 1930, cerca de 1 millar de efectivos militares, formados principalmente por cadetes del Colegio Militar y de la Escuela de Comunicaciones, se pusieron en marcha desde el Palomar a las órdenes del general José Félix Uriburu. Porque fue un gran esfuerzo. No fue el único que trabajó alguna vez para hacer un libro sobre una película de la que no había un solo fotograma presente. Pero esto era muy comprometido. Era muy comprometido. El cambio político que claro, se quería. Es decir, en plena recta final de la Junta Militar, ahí había una cantidad de posturas de los militares, cuando en el gobierno de Frondizi cada 3 días aparecían ahí yendo a visitarlo al presidente los uniformados, ¿no? Entonces era, no sé si comprometido es la palabra, pero no encuentro otra. Bueno, llega el momento del estreno, la película fue muy bien recibida y qué sé yo cuánto, de aquí de allá. Por lo que yo hice recibí loas y qué sé yo, palabras meritorias de muchísima gente, pero esto lo voy a decir con una enorme satisfacción, porque está mucho más allá de lo que hubiera significado recibir un premio X por lo que fuere y qué sé yo. En Radio Nacional un día me llama uno de los empleados y dice, Beltrán, vení, dice, quiero que conozcas a alguien. Sí, bueno. Dice, este muchacho es primo mío, dice, hace, qué sé yo, 14 años, 15 que está en Francia. Y dice, cada 2 por 3 viene a la Argentina y qué sé yo cuánto. Dice, ¿sabés qué se va a llevar de acá? Digo, algún tango. Dulce de leche. Dice, no, se lleva 4 copias de La República Perdida, porque La República Perdida, dice, es materia de estudio de la historia de América en la Sorbona. Qué bien. Y el video que tenían allá, viste, ya salía del otro lado. Qué bien. Entonces se llevaba 4 videos para allá. Y Sí, bueno, me diga. Era una síntesis perfecta, me parece. Claro. Es la historia misma del país. Te puede gustar o no te puede gustar, porque como diría mi abuela, todos hablan de la feria según le va en ella. Claro. Pero eso no se puede desmentir, ocurrió, es un acontecimiento. No es un evento, es un acontecimiento. Sucedió así. Ahora... Y a través del tiempo ha significado un ladrillo importante en la pared de la construcción de la institución otra vez. Yo calculo que sí, porque posiblemente por los años que yo tenía entonces y qué sé yo cuánto, me tocó hacer la colimba en la presidencia de Frondizi. O sea que tampoco tuve mucho tiempo de gestar a través del trabajo mío en la radio más relación con los hechos políticos de alguna forma, ¿no? No sé si en alguna ocasión llegué a tener un punto de contacto en las ideas políticas de Frondizi. Sí, lo confieso, en la forma de llevarlas adelante, con total y absoluta convicción y sin dañar a nadie. Mucho tiempo después, y estando en Buenos Aires, creo que fue 1 año y medio antes de que falleciera el doctor Frondizi, lo encuentro en la biblioteca de la Casa Mitre, porque presentaban un libro de un historiador y estaban allí presentes algunos de los personajes políticos que figuraban en la historia. En la primera fila estaba el doctor Frondizi, había 2 o 3 conspicuos dirigentes políticos que también habían formado parte de algún staff de ministerio, funcionarios y todas esas cosas. Y a mí me dio la sensación de que tenía que saludarlo. Además, era un personaje Frondizi. Y un personaje reconocido en todo el mundo. Cuidado, que sus condiciones de estadista fueron respetadas
si no aceptadas, pero al menos respetadas en buena parte de los países del mundo. Entonces lo saludé y me dice, ¿usted quién es? Digo, yo soy un ciudadano común y corriente, yo trabajo en radio. Ah, ¿es periodista? Digo, no, soy locutor. Sí. Dice, ¿y por qué reacciona cuando le digo periodista? Digo, porque ser periodista es algo mucho más importante. Digo, y yo no tengo capacidad para ser periodista. Ah, bueno, dice. 80 y pico de años tenía. Y estaba en la pole position de la política, Frondizi. Qué sé yo. Y la República Perdida me dio un background sumamente atractivo. Ahora, pasando al aspecto, a la profesión en sí, cosas que yo he rescatado y he admirado de la República Perdida. La comprensión del texto llevado después al relato. ¿Cómo se logra una comprensión del texto, por ejemplo? Bueno, primero porque había una relación directa con la época. Yo te digo que es mucho más sencillo. Claro. Si hubiera sido un documental sobre Juan Manuel de Rosas, ponele, o sobre Bartolomé Mitre, o sobre el general Belgrano, y ahí ya tenés que acomodar las ideas a la época de entonces, y es imposible. Es un gran esfuerzo. A veces. Claro, claro. Pero ya había una relación directa incluso con las propias inquietudes de saber por qué había pasado lo que pasó. Y creo que la República Perdida es una especie de vademecum también de las cosas que pasaron, por qué pasaron así. Además fue presentada en un momento donde era importante el vademecum, porque se hacía la síntesis para aquellos que veían las primeras luces de la democracia, saber de dónde veníamos, qué había pasado y hacia dónde apuntábamos ahora. A partir de este momento empezamos a construir el país. Era un poco armar la casa de nuevo después del temporal. Creo que no aprendimos la lección. No. Es decir, yo podría decir supongo, no, creo, estoy absolutamente seguro que no aprendimos la lección. En el 83 se proyectó, ¿no? Claro. La película se estrenó creo que en julio o agosto de 1983 y a los 3 meses eran las elecciones. Te voy a contar una anécdota que tuve con el después presidente Alfonsín. Alfonsín ya venía bien marcado como ganador, por un cuerpo, 2 o 10, pero ¿no? Yo grababa mis programas en un estudio que está en la avenida Santa Fe, y ahí es donde iban los políticos a grabar sus mensajes. Entonces un día entro yo y estaban el doctor Matera, Cafiero, el doctor Alfonsín, y no me acuerdo qué otra gente más del Partido Demócrata. No lo voy a tener presente. Pero, viste, entré y dije, tomaron el estudio. Estaban todos. Estaban todos allí. Cuando Margarita Ronco, la secretaria, lo llama a Alfonsín para grabar, cuando termina, yo estaba esperando para otra sala, por supuesto, ¿no? Le digo, Margarita, ¿lo puedo saludar al doctor Alfonsín? Sí, ¿cómo no? Dice, ¿cómo es su nombre? Fulano de tal. Ah, bueno, mucho gusto. Entro al estudio, Alfonsín estaba juntando los papeles frente al micrófono, ya había hecho su mensaje. Le digo, doctor, tengo 2 motivos para querer saludarlo. Primero, porque de alguna forma usted participó en la República Perdida. Y me mira, dice, ¿no? Claro. Dice, ¿y usted quién es? Digo, bueno, yo soy la voz de la República Perdida, soy Juan Carlos Beltrán. Ah, y me dice Alfonsín, gracias por el favor que nos hizo. Ajá. Entonces le digo, en todo caso, si hay alguien que les hizo favores, digo, fueron sus congéneres, digo, claro, porque yo no soy radical, ¿no? No me diga. Digo, no, lo quería saludar para desearle suerte porque están los cálculos que usted gane o que pierda, dice. Sí. Vos sabés el tiempo que yo tuve metido en el coco, esa frasecita final de ese encuentro fortuito con Alfonsín. O que pierda. Me dio la sensación de que ningún político tiene, ¿cómo te puedo decir?, sus intereses sanos
a salvo de poder llevarlos adelante. Porque si después de los 7 años de junta militar... Lo que pasó con Alfonsín, el final, es un ejemplo. Lógico. No nos permite encontrar en un civil que gana absolutamente en forma legal y constitucional una elección, si no nos dio margen para cambiar muchas cosas a partir de allí, no tenemos margen para más. Juan Carlos, muchas gracias por haber No, este café. Mira, perdóname que te corte, después seguís el Parlamento. Cuando uno llega a una edad como la mía, que te inviten los más jóvenes que vos, es un agradecimiento de parte nuestra. Primero porque nos pone otra vez en pantalla. Habrá que digan, mirá, que el otro digo, ay, ¿cómo está? Pobre, se cae a pedazos, ¿viste? Está igual, y yo siempre digo, ¿igual a quién? Claro. ¿No? Pero el hecho de la relación que hay formal entre ustedes los jóvenes y nosotros los mayores es para que los agradecidos seamos nosotros. De todas maneras, diría yo como el Chavo, no hay por dónde cuando vos me decís muchas gracias. Bueno, el agradecimiento mío es por el legado y porque al tener esta referencia uno sabe que hay una esperanza. Sí, seguro.